Hoy vamos a ver las herramientas que ofrece CapCut Pro, que es la versión de paga, y también les voy a enseñar cómo pueden obtenerla totalmente gratuita y legal. Así que vamos a empezar. Lo primero que haremos es entrar en el editor de CapCut, que si no lo tienes, en la descripción va a estar el enlace para que lo descargues. Vamos a cargar un video para poder utilizarlo como ejemplo. Voy a cargar este de cómo hacer avatars reales y cómo hacer doblajes. Esta herramienta hasta el día de ayer estaba gratuita, pero tú no tendrás problemas ya que te voy a enseñar cómo obtener CapCut Pro y la vas a poder seguir utilizando. Muy bien, ya que tenemos cargado el video, lo voy a recortar un poco para que no tarden tanto los procesos, para que se haga más rápido los renderizados. Primero vamos a utilizar un botón que nos permite eliminar los silencios y las muletillas, que son las palabras que repetimos mucho cuando hablamos. Así que vamos a seleccionar este pequeño botón que está aquí. Le damos clic y automáticamente empieza a procesar nuestro video. Esto tarda algunos minutos, pero la verdad sí vale la pena esperar, ya que así vamos a ahorrar muchísimo tiempo de edición. Nos va a eliminar esas muletillas que tenemos que muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya terminamos el video, y también nos ayuda a eliminar esos silencios que no aportan nada al video y simplemente hace que esté más largo. Aquí ya tenemos nuestro video procesado. Si vemos, tiene seleccionadas todas las palabras que repito muy seguido y también nos elimina esos silencios. Yo te recomiendo que antes de darle en aceptar o que apliques estos cambios, lo revises, puesto que muchas veces nos puede eliminar palabras que las interpreta en otro idioma, o tal vez algunos silencios, si los ocupas, que se esté mostrando algo en ese momento en lo que es la pantalla, y el silencio pues simplemente te eliminaría esa escena. Ok, ahora vamos a utilizar otra herramienta. Nos vamos a ir a la parte superior derecha, en donde encontramos algunas opciones. Por ejemplo, nos sirve para eliminar el ruido de nuestros videos, que es como una pequeña distorsión de imagen. Son unos pequeños puntitos. Aquí simplemente le damos y nos va a eliminar eso. Es bastante útil. Esta parte de aquí es para corregir la iluminación en caso de que salgamos nosotros en el video, que salga nuestra cara. Simplemente escogemos la que más nos parezca correcta. También podemos seleccionarlo por color, el color que queramos resaltar, o bajarle la intensidad. Después tenemos esta otra opción, que es el autoenmarcado, para que nos centre en nuestro video. Esto simplemente le damos clic y ya se nos va a poner en el centro el video en caso de que haya salido un poco movido. Justo abajo de esa opción tenemos la eliminación de videos que parpadean. También tenemos otra opción, que son los movimientos de IA. Estos se van a mover de acuerdo al movimiento que estemos haciendo en ellos. Por ejemplo, si estás bailando, se van a hacer ciertos movimientos que van a acompañar tu paso de baile. De esa manera tu video va a quedar mucho más dinámico y más llamativo. Otra herramienta que también nos sirve para hacer más dinámicos nuestros videos es la de seguimiento de cámara, que está un poco más abajo. Al seleccionar esta opción, nosotros podemos determinar qué es lo que queremos que siga la cámara. Puede seguirnos el movimiento de la cara, del cuerpo o de las manos. Esto nos ahorraría un montón de tiempo de edición y también nos ayuda a que sea un poco más llamativo nuestro video y más dinámico. Otra de las herramientas que son muy importantes, que son las de recorte, como el chroma key y ese tipo de cosas, en caso de que uses diferentes capas en tus videos. Nos vamos a la pestaña de recorte y podemos escoger la de personalizado.
que aquí nosotros vamos a seleccionar qué es lo que queremos borrar, qué es lo que queremos seleccionar de nuestro video, y de esa manera tener un poco más limpio lo que son las escenas y las tomas. Aquí podemos seleccionar cualquiera de estas herramientas y ya depende de lo que queramos hacer, es la que vamos a seleccionar. Si quieren que utilice alguna de las herramientas estas y que les explique cómo funciona, me lo pueden dejar en los comentarios. Por ejemplo, esta del Chroma Key, aparte de poder seleccionar la fuerza, también podemos seleccionar lo que son los bordes, y de esa manera que se vea un poco más natural cómo se mezclan las capas. Esto es bastante útil si quieres dejar que tu video se vea un poco mejor, con más calidad. Ahora nos vamos a dirigir a la pestaña de audio, ya que aquí también tenemos una herramienta que me parece bastante útil, que es la de traducir videos. Aquí seleccionamos esta herramienta, aquí le vamos a dar OK. En este caso nos pide algunos créditos que nos dan cada mes que renovamos el contrato, pero recuerden que nosotros lo vamos a obtener de manera gratuita. Al final les voy a enseñar cómo hacerlo sin tener que utilizar sus créditos. Aquí vamos a seleccionar el idioma en el que está nuestro video, que en este caso es español Latinoamérica, y seleccionamos el idioma al que queremos hacer la traducción y simplemente le damos en aplicar. De esa manera no vamos a gastar créditos, pero como te digo, si quieres aprender a hacer los doblajes, al final del video te voy a explicar cómo hacerlo sin gastar créditos, o también puedes ver el video de los avatar y doblajes. Ahora vamos a hacer una traducción, pero en subtítulos. Vayas a ver ese video por si quieres aprender a hacerlo. Así que vamos a seleccionarlo. Antes de traducirlo te voy a mostrar cómo se ve el original. Bienvenido a... Muy bien, ya que tenemos el video que queremos hacer la traducción, simplemente vamos a ir a la parte superior izquierda, vamos a la pestaña de texto y después vamos a buscar en donde dice subtítulos. En la parte de arriba vamos a seleccionar el idioma en el que está el video original, y en la parte de abajo vamos a poner el idioma al que queremos que nos haga los subtítulos, al que nos haga la traducción, y simplemente le damos al botón. En lo que esperamos, te agradecería bastante que si te gustó este video, si te está sirviendo de algo, me ayudarás compartiendo el video, suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, y que me dejaras cualquier duda o sugerencia que tengas en la parte de los comentarios. Aquí ya tenemos los subtítulos en español y en inglés. Vamos a desactivar los que están en español. Vayas a ver ese video por si quieres aprender a hacerlo. Así que vamos a seleccionarlo. Antes de traducirlo te voy a mostrar cómo se... Como ves, ya está totalmente traducido nuestro video. Acá podemos encontrar algunas animaciones que le podemos aplicar a nuestros subtítulos. Como vamos a obtener la versión Pro, podemos utilizar cualquiera, no importa que sea de pago. Acá tenemos algunos efectos de las letras, unos estilos, y también tenemos estos que son como burbujas, como de cómics. Y por último, acá tenemos lo que son las propiedades del texto. También en caso de que ocupemos corregir lo que es el subtítulo, podemos hacerlo de esta pestaña. Aquí podemos corregir cualquier palabra que haya quedado mal. Ahora vamos a revisar una opción que me pareció bastante buena de audio, que aparte de esta de mejorar la voz, que también es muy buena, tiene una de aislamiento vocal. Esto nos sirve para, en caso de que tengamos una canción, podemos eliminar la música o podemos eliminar la voz, o muchas veces hay un ruido muy fuerte que no lo quita el eliminador de ruido, así que con esto lo podemos hacer.
Vamos a checar mi voz. Vayas a ver ese video por si quieres aprender a hacerlo. Así que, como ves, hay una música de fondo. Así que seleccionamos esta herramienta de aislamiento vocal y vamos a dejarle en mantener la voz. Vamos a esperar un poco a que se procese y vamos a escuchar cómo nos quedó. Vamos a seleccionarlo. Antes de traducirlo, te voy a mostrar cómo se ve el original. Voy a desactivar la herramienta para volver a escuchar. Bienvenido a Fácil con AI, el canal de YouTube. Vayas a ver ese video por si quieres aprender a hacerlo. Lo activamos de nuevo. Así que vamos a seleccionar. Como ves, se eliminó totalmente lo que es la música de fondo. También podemos dejar la pura música en caso de que lo queramos. Ya depende de lo que tú ocupes en tu video. Ahora vamos a ver algunas opciones que tenemos activas. Por ejemplo, acá tenemos unas animaciones que están únicamente disponibles para Pro, que para mí son las mejores. También acá tenemos las mejores transiciones, que también son para la cuenta de pago, las podemos utilizar sin ningún problema. Como te digo, mientras tengamos activa la cuenta Pro, podemos utilizarlo de manera ilimitada. Ahora vamos a volver a cargar lo que es el ajuste de video y vamos a checar unas mejoras que podemos activar. Podemos hacer mejoras en la cara, podemos eliminar las líneas de la sonrisa, podemos hacer un suavizado de piel, un montón de cosas que normalmente se pueden hacer en programas de edición de fotos. Acá podemos también cambiar algunos rasgos de la cara. Acá podemos hacerlo de forma manual. Y un poco más abajo tenemos una opción que es la de maquillaje. Podemos agregar maquillaje a nuestra cara o a la cara que salga en el video. Podemos hacer un maquillaje completo o simplemente las cejas, los labios. Aquí ya depende de lo que ocupes en tu video. Un poco más abajo también tenemos la opción de modificar el cuerpo en caso de que salgamos de cuerpo medio o de cuerpo completo. Podemos modificar las piernas, los hombros, varias partes del cuerpo y de esa manera pues dejar un poco más estético nuestro video. Como te digo, si quieres que te enseñe a usar alguna de estas herramientas, me lo puedes dejar en los comentarios. Ahora sí, vamos a ver cómo podemos obtener lo que es la cuenta Pro de manera gratuita. Vamos a cerrar por el momento el editor y si vemos, aquí tenemos algunas opciones activas. A algunas personas no les sale esto de traducir video, es porque en algunos países no está disponible, pero con este método también te va a salir esa opción disponible. Lo que hacemos es abrir un VPN. En este caso yo voy a usar Urban VPN, que es totalmente gratuito, y te voy a dejar en la descripción el link de descarga. Una vez que lo abrimos, vamos a buscar el país al que queremos conectarnos, en este caso Estados Unidos, y le damos en el botón de play para que se conecte. Un VPN es como un engaño a lo que es nuestra computadora o lo que es el internet. Nos va a utilizar una IP de otro país y de esa manera se nos van a activar las opciones que estén disponibles para ese país. Una vez que ya está andando el reloj, vamos a abrir CapCut y vemos que ya tenemos unas opciones que normalmente no tendríamos disponibles, como es el guión de video, que esperemos y pronto esté en español.
aparte de poder utilizar estas herramientas que normalmente no están disponibles en español, nos vamos a ir a la parte de abajo y vamos a dar el botón que dice invita a tus amigos. Al momento de darle clic nos va a aparecer esta ventana en donde aparece las veces que personas descargaron CapCut. Cada vez que descargan, a nosotros nos van a dar días de cuenta pro. Así que lo único que tenemos que hacer es compartir este link, o nosotros mismos podemos sacar cuentas con diferentes correos electrónicos y así obtener algunos días de la cuenta pro. Para compartirlo, lo único que tenemos que hacer es darle al botón para copiar el enlace y lo podemos mandar por WhatsApp o por donde nosotros queramos. Ahora te voy a enseñar lo que es el traductor, que esto es para que no gastes tus créditos. Simplemente vas a escoger el idioma original del video, que en este caso es español, y en la parte de abajo escogemos el idioma al que queremos hacer la traducción o el doblaje. En este caso cargamos el video que queremos, que es máximo 5 minutos. Ya que seleccionamos el video, simplemente le damos en traducir. Aquí también la misma aplicación nos va a hacer el lip sync, o sea, nos va a sincronizar los labios y va a utilizar nuestra misma voz para hacer el doblaje. Así que esto es bastante bueno. Cuando nosotros compartimos el link de descarga para CapCut, ya automáticamente nos va a cambiar nuestra cuenta a Pro. No importa que no tengamos el VPN activo. Para demostrártelo, voy a pararlo. Vamos a cerrarlo. Y vamos a abrir ahora CapCut de nuevo, ya sin el VPN. Y si ves, junto a la foto de mi perfil, está el pequeño icono de Pro. Que eso es porque personas descargaron CapCut con mi enlace. Y así podemos obtener CapCut de manera gratuita el tiempo que queramos, ya que cuando se nos acabe el tiempo que nos dan ellos, simplemente compartimos de nuevo el enlace o nosotros mismos podemos utilizar ese enlace y abrir otra cuenta con otro correo. Recuerda que si quieres que te explique cómo utilizar alguna de estas herramientas, me lo puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto hacemos un video. En la descripción te dejé varios videos que tal vez te puedan interesar o te puedan servir de algo, así que échales un ojo. Por el momento me despido, espero que estén bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.